Hola, mi nombre es Hugo López, soy parte del cuerpo docente de la Sociedad Argentina de Apicultores. En este curso de iniciación, hoy trataremos construcción de las abejas. En principio tenemos que decir que los panales que componen la colmena están construidos con cera. La cera es una sustancia segregada por las abejas a través de sus glándulas cereras. Una obrera en perfecto estado y si las condiciones atmosféricas y la provisión de alimento lo permiten, segregarán la cera necesaria. La construcción hexagonal, como veremos, aventaja enormemente a las construcciones cuadradas y cilíndricas. A la cilíndrica, en mal medida, ya que hay pérdida de espacio entre sus líneas de contacto, como podemos apreciar acá. Esto vino a resolver y hallar un dispositivo que permita acomodar a las larvas en el espacio más reducido posible, aparte del ahorro de cera y la optimización del uso del espacio. También aporta resistencia mecánica y se adapta perfectamente a sus necesidades. La construcción de primas hexagonales perfectamente regulares con un vértice dirigido hacia abajo, con el fondo formado por 3 placas romboidales y dispuestas de tal forma que en el centro de la celda, de un lado del panal se corresponde con la intersección de posibles 3 celdas, podemos decir que es la mejor construcción posible. Acá podemos apreciar el fondo de la celda, estos vértices de lo que estábamos hablando antes. La colmena tiene varios panales, como vemos aquí, justapuestos entre sí. Ellos forman galerías y calles donde transitan sus habitantes y realizan sus actividades. ¿Para qué sirven estas celdas? Y bueno, sirven para incubar los huevos, para albergar y proteger las crías y llevarlas a que cumplan toda su metamorfosis, la abeja, hasta su nacimiento. También sirven como depósito o acopio de polen, de miel y de agua. Estos panales llenos de alimento también sirven como aislante térmico de la cría. Las celdas están dispuestas con una pequeña inclinación de la parte delantera de 6 grados con respecto al fondo y en el fondo es de 120 grados. Esta inclinación es con el fin de facilitar el acopio de miel. Vamos a ver la medida de las celdas. Tenemos que ver que la celda obrera tiene 5 milímetros por 8 milímetros y la celda de zángano de 6 o 7 milímetros por 15 milímetros. La celda real tiene una medida en la base equivalente al diámetro de 3 celdas de obrera, luego se desarrolla hacia abajo como un maní o una bellota. El tamaño final depende del tipo de celda real que se trata.
las hay de reemplazo, de enjambrazón o de emergencia. Más adelante hablaremos de este tema con mayor profundidad. Tenemos que ahora referirnos al opérculo. Tenemos que decir que se denomina opérculo a la capa superior, con los cuales las abejas sellan o cierran las celdas, y las hay permeables que corresponden a las crías. Dentro de estas podemos encontrar a la de obrera, que tiene una pequeña elevación con respecto al plano del cuadro, y tenemos la de zángano, que es mucho más abovedada. Y aquí tenemos la celda real que habíamos mencionado, que es como una bellota o como un maní que cuelga del panal. También nos encontramos con las impermeables, que corresponde a la de miel. Las permeables están compuestos de palitos y de pequeños pastitos, lo cual la hacen porosa. ¿Y para qué? Para que por esa porosidad puedan respirar las crías. Y la miel está hecha solo de cera, por eso es impermeable, y es para proteger la miel y conservarla en perfecto estado de humedad y libre de toda contaminación. Tenemos que hablar ahora de las láminas estampadas. Esto es un producto industrializado, está compuesto por 40% de parafina y 60% de cera. Las medidas de la base de la celda corresponden a la de obrera. El apicultor las coloca con el fin de ahorrarle trabajo y tiempo a las abejas, para que a partir de ahí las abejas puedan ir construyendo la celda. Estas hojas se colocan en un cuadro estándar de madera. Acá lo podemos observar. Este es un cuadro estándar, tiene su cabezal, su costadillo y su listón. Y estos son unos alambres acerados que están dispuestos horizontalmente, sobre el cual se van a fijar las láminas de cera. ¿De qué modo? Con calor o con unos electrodos eléctricos que calientan el alambre acerado y posibilitan la fijación de estas láminas. Vamos a hablar de las celdas de adhesión. Tenemos que decir que no todo el panal tiene la misma y única celda hexagonal y tamaño. Estas varían según la raza de abejas con la que nos encontremos. Un panal puede contener diferentes celdas, como el caso de esta, la celda de adhesión. Las celdas de adhesión se encuentran ubicadas hacia los laterales, ¿no? Y en el cabezal del cuadro. Son mayormente pentagonales y sirven para fijar con firmeza las celdas hexagonales a las caras planas de los cuadros. Son habitualmente las primeras que se ejecutan al comenzar la construcción. Su destino, si de algún modo tiene, es el acopio de miel. Celda de transición. Al existir celdas hexagonales que tienen distinto tamaño, se origina una cierta irregularidad que tiene que ser subsanada para salvaguardar la resistencia del mismo. Esto da origen a las celdas llamadas intermedias o de transición.
Por lo general son celdas sin medida que en el caso de altas temperaturas pueden ser utilizadas para almacenar agua. Entonces, la celda de adhesión y la celda de tradición en la acopia de alimentos se denomina corona de alimentos. Acá tenemos un cuadro representativo de la cámara de cría. Como podemos observar, la mayoría de las celdas obradas en el cuadro de la cámara de cría se construye para el desarrollo de las larvas de obrera. También tienen la misma forma regular, pero que son de mayor diámetro que las de obrera y suelen encontrarse en la periferia de la cámara de cría y corresponden a la celda de zánganos. Ahora vamos a hablar del pasaje de reina. Esto permite el movimiento de un panal al otro en forma segura de la reina. Ella se desplaza a través de estos orificios que lo abren las abejas de un lado a otro en forma segura. Envejecimiento del cuadro. Como es de suponer, con el tiempo se pone en oscuro. Esto se debe a las exuvias o mudas que dejan las sucesivas crías y con ello produce una reducción del diámetro. Estas exuvias van quedando adheridas a las paredes de las celdas hexagonales y si la reducción es muy significativa, esto puede llegar a traer problemas en el desarrollo de la cría. Esto nos indica que en una buena práctica de la apicultura y responsable deben ser renovados el 33% de los cuadros por año. En el caso de ser una cera nueva, tenemos que decir que al tercer año está seguramente ya lista para ser renovada. Esto va a redundar en una mejor calidad y sanidad de las abejas, porque muchas de las enfermedades que tenemos después en las abejas tienen que ver con estos llamados cuadros negros. También es importante acotar que no debemos subir a la cámara melaria estos cuadros, ya que podrían contener residuos de los medicamentos utilizados en la cámara de cría. Y también en muchos de los casos van a oscurecer la miel. ¿Qué hacemos con la cera que le hemos retirado a estos cuadros? Bueno, los podemos fundir y luego los podemos canjear en el mismo lugar donde compramos las láminas de cera estampada. Nos van a dar un porcentaje, nos van a reconocer un porcentaje y nos van a dar un material nuevo que luego lo podemos estampar una vez que hemos acondicionado los cuadros, que hemos ajustado los alambres, ¿no? Podemos llegar a reutilizarlos. Muy bien, ahora vamos a tratar de reconocer lo que es características de cuadros en la cámara de cría. La lectura de panal, que así es como la llamamos, es la observación y el conocimiento práctico y teórico, lo cual la hace importante para una buena práctica apícola. Saber identificar una colmena sana y fuerte de una con ciertas irregularidades que nos estaría indicando enfermedades u otro tipo de eventos negativos para la colmena. A continuación, vamos a pasar a identificar características de un panal de cámara de cría. En principio acá podemos observar cómo se encuentra miel, polen y cría cerrada. Acá podemos observar también
polen y diferentes tipos de polen. Seguimos con la lectura del panal. Ya hemos visto que hay determinadas características que poseen los panales de la cámara de cría, como sería el escurecimiento de su cera, y también, como hemos mencionado, los pases de reina que le permiten a ella ir de una cara del panal a otra. También, un cuadro típico de la cámara de cría presenta una distribución funcional y sectorizada de acuerdo al siguiente patrón. En este caso, encontramos aquí que una buena reina organiza su postura en círculos concéntricos desde el centro hacia la periferia del panal. De modo que la mayoría del cuadro, fundamentalmente la central, está ocupada por la cría. Como la hoja de cera estampada que se coloca para fundar el panal presenta la estructura y el tamaño de la celda obrera, dicha cría será mayoritariamente de obrera. Ahora bien, también tenemos la cría de zángano. Esta postura demanda un trabajo especial, ya que las abejas deben estirar un poco más el tamaño de la celda. Y esto es más factible en la parte baja del panal o aún más hacia los costados, de modo que en la zona de los cuadros podemos encontrar manchones de zángano. Acá podemos observar, como habíamos visto, el opérculo, que es más abovedado, el de zángano, y también la celda de mayor tamaño, que la de obrera, que son pareciera plana y mucho más pequeña. Acá podemos observar lo que ya habíamos visto anteriormente, lo que denominamos la corona de alimento, que eran las celdas de adhesión y las celdas de transición, y acá podemos observar cría. Acá nuevamente un poquito más detallado, podemos ver el área de la celda de miel, esto que se ve acá, podemos ver cría abierta, en esta área cría operculada o cerrada, ¿no? Este es un cuadro de la cámara de cría. Ahora vamos a observar celdas reales. La celda real es la única celda que sobresale abruptamente del panal y se orienta hacia abajo con una forma de maní o bellota. Las abejas, para construir, toman como base 3 celdas de obrera. Una vez que han seleccionado la larva que será alimentada como futura reina, proceden a limpiar 2 de las celdas contiguas y a destruir las paredes que delimitaban la superficie de cada una de ellas. El objetivo de esta labor es que la próxima reina tenga todo el espacio requerido para crecer y desarrollarse en plenitud. Hemos dicho que hay varias celdas reales. En este caso vamos a hablar de las celdas de enjambrazón. Se encuentran construidas por lo general en la parte inferior de los panales de la cámara de cría y se producen por falta de espacio y en general son grandes y numerosas. También tenemos lo que serían las celdas de reemplazo. Se encuentran construidas por lo general en el centro de los panales de la cámara de cría
ya que eligen el lugar más protegido de la cámara y son de buen tamaño y se encuentran en poca cantidad. Ahora nos encontramos con las celdas de emergencia. Pueden encontrarse en cualquier lugar de los cuadros de la cámara de cría. Son de menor tamaño y muy numerosas. Hasta aquí hemos hablado de lo que serían las celdas. Bueno, ahora ya para ir finalizando, podemos observar aquí una celda real desoperculada. Ven como está hacia abajo y está la tapita cortada, ¿no? Y acá podemos observar cómo están abortando una celda real. Bueno, a modo de despedida, muestro esta foto. Es la excusa para poder decirles que espero que les haya sido didáctico, útil lo que acabamos de ver, construcción de las abejas, y nos vemos en el próximo video.